Hola amigos, it's me again. Vamos a seguir en la serie cómo funciona el cuerpo del Mesías, por supuesto, el cuerpo del Mesías, refiriéndose a los santos y a sus discípulos, que es uno, ¿ok? Um, Hoy vamos a estudiar la justicia de la ley y la justicia del Mesías. Aquí es donde la mayoría de las personas se confunden porque malinterpreta el que no eres justificado por las obras de la ley, el tú no tener que hacer nada para el Mesías, que tú no tienes que trabajar. Y en una parte, eso es cierto, pero en otra parte no lo es. Porque lo que vamos a aprender es a definir qué es realmente la justicia del Mesías, ¿ok? Que no se compara con la justicia y las obras de la ley, ¿ok? So, ¿quién habló de esto? Pablo. Y desgraciadamente, Pablo lo utiliza mucho en contra de Yahshua. Yo había hecho un video hace tiempo acerca de esto, que cómo es que malinterpretan a Pablo y después esas malinterpretaciones las ponen por encima de las palabras del Mesías. Y ven, Pedro dijo que las cosas que escribía Pablo eran extremadamente difíciles de entender y eso es tan cierto. Yo prefiero enseñar Apocalipsis que enseñar las cartas de Pablo. Así de difíciles son. Ni siquiera el Mesías enseñó de una manera tan complicada. No entiendo por qué Pablo enseñaba de esta manera. Lo digo, siempre digo, Dios mío, Pablo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque es que está demasiado. Él confunde de verdad. Y si no sabe las tradiciones que habían en ese entonces y cuál realmente era el evangelio que le estaba enseñando, te confundes. So, cuando tú lees las cartas de Pablo, no puedes leerlas y decir, oye, él no está diciendo esta cosa. No, 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 no. Tienes que tener extremado cuidado cuando lees las cartas de Pablo para poderlo interpretar de la manera correcta, ¿ok? So, vamos a ir a segunda de Pedro. Aquí vamos a empezar con nuestro estudio. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 14 al 16. Lo repito, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 14 al 16. Dice, por lo cual, este es Pedro hablando, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, Mesías, sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Y mira que tenía sabiduría, pero oh my God, no está fácil entenderlo. Casi en todas sus epístolas, sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Pero nos damos cuenta que el mismo Pedro tuvo que reconocer que las cartas de Pablo eran difíciles de entender, lo que me da a entender que, acuérdense, que las cartas de Pablo se leían en diferentes congregaciones. Probablemente una de estas cartas también fue leída en alguna de las congregaciones en las que estaba Pedro, y Pedro muchas veces tal vez tuvo que explicar a la gente lo que Pablo les estaba queriendo decir. ¿Ok? No lo puedo ver, no lo dice en la Biblia que así fue, pero por lo que él nos deja saber, se puede pensar que así era, ¿ok? No es una cosa que digo, oh, eso es lo que yo pienso, ¿ok? Seguimos casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, y este es el problema, esto es lo que vemos hoy en día con las religiones, como también las otras escrituras para su propia perdición. El problema que tenemos con Pablo es, Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. Para aquel tiempo en que Pablo crecía, Pablo tuvo que aprender, como él estudiaba con Gamaliel y Gamaliel era un rabbi que era extremadamente conocido entre los fariseos para ese entonces. Entonces, cuando tú estudiabas con Gamaliel, a la edad de, cuando tú tenías 20 años, ya tú tenías que saber los primeros 5 libros de memoria. Así que imagínense, él sabía Génesis de memoria, Éxodos,
Levítico, Números y Deuteronomio. Y ustedes saben que en esos libros son bien grandes. Por ejemplo, Génesis tiene 50 capítulos. Deuteronomio tiene 34. Números creo que tiene 36. Levítico creo que tiene 26 o 27. Hello. Éxodo tiene que 40. So vemos, y todo eso Pablo lo sabía de memoria. ¿Ok? So, Pablo, cuando está enseñando, Pablo está constantemente enseñando de la Torah y de los profetas, constantemente. Él menciona siempre mucho a Isaías, menciona a Jeremías en hebreo, porque se cree que fue Pablo quien escribió hebreo, no se sabe realmente quién fue. Pero con la dificultad que está escrita la carta de hebreo, probablemente fue Pablo quien la escribió. So, estas personas que son como dice Pedro aquí, indoctos e inconstantes, tuercen porque no conocen la Torah, porque no saben, no conocen lo que llaman el Viejo Testamento. Y ahí es que está el problema. Y la clave para entender qué era lo que decía Pablo, ¿ok? Bueno, vamos a ir a Romanos capítulo 2 y vamos a leer el capítulo 2 de Romanos y vamos a leer el capítulo 3 de Romanos, porque quiero que entiendan esto de una vez y por todas. Por supuesto, las cartas de Pablo, las más difíciles de entender, ni siquiera las, Dios mío, ni siquiera las enseñanzas del Mesías. Es que no entiendo, no entiendo. No entiendo por qué él hacía esto. Si llego a esa resurrección, le voy a preguntar a Pablo, ¿saben? Yo le voy a preguntar. Le voy a decir, Pablo, ¿qué? What did you do? ¿Qué es esto? ¿Por qué tú enseñaste así? Porque la verdad es que me sorprende. Me sorprende tanto que algunas veces yo digo, Dios mío, ¿habrá sido Pablo quien de verdad Pablo enseñó esto? Porque si él sabía tanto, ¿cómo es que las cartas eran tan difíciles de enseñar? Para mí no tiene sentido. Pero anyway, vamos a Romanos capítulo 2 y vamos a empezar desde el versículo 1 y después vamos a movernos al capítulo 3, ¿ok? Empezamos. Romanos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Están hablando de lo que estaba pasando en el capítulo 1 de Romanos, que él estaba describiendo. Los hombres empezaron a acostarse con hombres, las mujeres con mujeres, los homicidios, las contiendas, los engaños. Eso es de lo que le está hablando aquí. Mas sabes que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Tengan eso siempre presente. Todo lo que tú hayas hecho en tu vida va a ser juzgado por el Mesías, haya sido bueno o haya sido malo. No pienses por un momento que tú te sales con la tuya porque nadie lo supo. Ahí no hay excusa. Él lo va a saber absolutamente todo y por eso vas a ser juzgado. Ahí es donde está el peligro. Ok, seguimos en el 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. También, I love this. Porque Jehová es tan paciente con nosotros y eso es lo que realmente quiere, que nosotros nos arrepentamos y vayamos a Él, para que nuestros pecados puedan ser perdonados y nosotros podamos obtener vida eterna. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Ven? Obras. Vamos a ver esta palabra mucho. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y esta ira de la que Pablo está hablando aquí, no es la ira que se va a ver durante la ira de Jehová, después de la gran tribulación, después que los santos son rescatados. Él está hablando aquí de la ira del capítulo 20 de Revelación, que es después de los 1000 años, entonces que el Mesías en ese trono blanco juzga
a todas las personas que no fueron resucitados durante la gran tribulación, que no pertenecían a la novia, ¿ok? Del Cordero. De eso es lo que está hablando. 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Eso quiere decir que Él trata a todas las personas por igual. Él no, o sea, Él no muestra preferencia en una persona sobre otra. ¿Ok? Yo sé que a las personas que Jehová obedece, que le obedecen a Jehová, que le obedecen a Jehová, Él sí le da bendiciones, pero Jehová no hace excepción de personas. Una persona que sea homicida puede ser salvo como una persona que no haya cometido un pecado tan gravoso, ¿ok? Seguimos. Porque todos los que sin ley han pecado, sin la ley de Jehová, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pues claro. Porque acuérdense que el que nos juzga es la ley de Jehová, que es la palabra, que es el Mesías, ¿ok? Y todos vamos a ser juzgados de acuerdo a la Torah. No se olviden nunca de eso. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo es posible que que dicen los religiosos, no tienes que seguir la Torah? Si mismo te está diciendo aquí que los hacedores de la ley serán justificados, pero seremos justificados a través de el Mesías, ¿ok? Esto es lo que está tratando de decirnos este versículo. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, hablando de la ley de Jehová, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y está hablando aquí de Hebreos 8:10, lo que habíamos discutido anteriormente en mis otros videos, que es el pacto renovado, cuando Jehová escribe sus leyes, su Torah, en el corazón de las personas. ¿Ok? En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. ¿Ve lo que les dije? Nada va a ser, todo va a ser expuesto delante del Mesías. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y está hablando aquí de la ley de Jehová. Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas? Que no sea de hurtar, hurta, ¿se ven? Que no puedes ser hipócrita, no puedes decir, no puedes predicar en contra de que las personas hagan una cosa si tú mismo no lo estás haciendo, porque de nada te vale. Porque acuérdense, son los hacedores de la ley los que serán justificados. No se olviden de eso. Now, obediencia, ¿verdad? Jehová nos pide obediencia igual que el Mesías. Tú que dices que no se adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Por qué? Porque no tienes el corazón circuncidado. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Pues claro que sí, porque está guardando la ley, pero a la misma vez acuérdense, si Jehová escribió sus leyes en tu corazón, si tienes que circuncidar a los hijos, lo vas a hacer, porque es parte de la ley. Now, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que contra la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. O sea, no, de nada te vale estar circuncidado en físico si estás rompiendo otras leyes de la Torah. ¿Ok? Otros commandments. Como decía aquí, pues, adulterar, hurtar, adorar a otros dioses. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior,
Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y ya me pasé, espero que estoy en 15 minutos. Así que lo veo en el próximo video, ¿ok?